Bueno, pues buenas tardes a todos y pues una vez más gracias por el privilegio, ¿no? De poder estar con vosotros y por poder compartir la palabra, ¿no? Que siempre es un privilegio. Eh, como hemos ido diciendo, este tema que estamos tocando de la escatología es un tema eh, que a veces la gente no le da importancia, piensa que no es un tema que afecte directamente a la espiritualidad de las personas, pero vemos que la Biblia está llena, hay un tanto por ciento muy alto de textos que tienen que ver con palabra profética y con palabra escatológica, que tiene que ver con lo que pasa en los últimos tiempos. Y que todas estas cosas nos afectan directamente a nosotros, pues es una realidad. Entonces, bueno, lo digo pues por animar a la gente a seguir con interés, a estudiar sobre estas cosas que estamos tratando y bueno, pues espero que puedan bendecirnos a todos, ¿no? Hemos empezado hablando sobre ya avisamos de que íbamos a usar algún tipo de palabras un poquito complicadas. Hemos hablado de hermenéutica, de aquella parte de la teología que nos ayuda a saber cómo interpretar los textos bíblicos, ¿no? Cómo debemos de interpretar los textos bíblicos para poder entender el texto correctamente, el contexto de lo que se está diciendo, en el tiempo en el que se estaba diciendo y a las personas que se estaban diciendo, o sea, exactamente qué era el sentido de la palabra, ¿no? Y hemos estado ya tocando el tema de los pactos, usando esa analogía de ver los pactos como esa parte del puzzle escatológico que nos ayuda a hacer los bordes y a partir de ahí pues podemos ir teniendo más facilidad para entender todo lo que es el panorama escatológico. Entonces, bueno, vamos a entrar ya directamente en materia escatológica. ¿Qué es lo primero que tenemos que estudiar? Lo primero que tenemos que estudiar, si ya hemos visto los pactos, sí que es verdad que lo hemos visto un poco por encima, muy superficialmente, pero bueno, no tampoco podemos meternos porque no estamos dando lo que es la teología que tiene que ver con los pactos ni cosas de esas, sino lo que tiene que ver con la escatología. Entonces, lo primero que tenemos que ver y empezar a aprender para meternos ya de lleno en este tema es el tema del milenio. Es el tema del milenio. El milenio es una de las partes fundamentales y eso es lo que vamos a ver y a empezar a ver hoy. Y antes de eso, pues me gustaría, si me permitís, hacer una oración, que Dios nos ayude y seguimos luego con ello. Señor, te pedimos ayuda, pedimos de tu protección, de tu bendición, porque queremos entender exactamente las cosas en la manera en la que tú las ves, Señor. No queremos sacar conclusiones personales, no queremos entender las cosas conforme a nuestros criterios, a un pensamiento o una interpretación personal nuestra. Queremos entender la palabra tal y como fue escrita, Señor. Por eso necesitamos no solamente el estudiar y el dedicar tiempo a tu palabra, sino que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo unja nuestros corazones, nuestras mentes, para poder, Señor, recibir esta preciosa palabra, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Te pido ayuda para mí, para poder hablar lo que es conforme a tu voluntad. Y te pido ayuda también pues para los que están oyendo, Señor, que les ayudes, que les des oídos
para oír lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando de que lo que vamos a tratar es sobre el milenio. ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un versículo que viene en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Es un versículo que todos conocéis. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Muy bien, lo leo. Pues tengo por cierto, esto lo dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos cómo Pablo está mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, con una gloria que se ha de manifestar en su vida. Y esto es importante para él, pues sí es importante hasta tal punto que le hace tener en poco las aflicciones del tiempo presente. Los sufrimientos que tenemos ahora, las dificultades, enfermedades, complicaciones, situaciones en las que nos vemos metidos, todo ese tipo de cosas que de alguna manera son pruebas y pruebas difíciles a nuestra vida, quedan en poco, quedan reducidas, quedan devaluadas si miramos las bendiciones, si miramos la gloria venidera que ha de manifestarse. O sea, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos por delante es algo que tiene tanta gloria que nos hace, vivir con mucho ánimo, podríamos decir, las aflicciones del tiempo presente. Así que aquí ya vemos una razón por la cual sí que es importante para nosotros saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la gloria que ha de manifestarse. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando aquí? ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando de esa gloria que ha de manifestarse, ¿no? Y que eso tiene tanto valor, tanta importancia, que nos hace tener en poco todo ese tipo de dificultades, pruebas y situaciones que vivimos en la actualidad. Entonces, vamos a hablar del milenio. Más o menos creo que todo el mundo, incluso los que no igual llevan mucho tiempo, en algún momento dado han oído hablar del milenio. El milenio es un tiempo que lo importante y lo que tenemos que saber es dónde lo vamos a situar. ¿Dónde está ese milenio? ¿En qué? ¿Es un tiempo futuro? ¿Es un tiempo presente? ¿Es un tiempo pasado? Si os dais cuenta, muchos de los grandes, vamos a decir, dictadores que ha habido, Hitler hablaba de, por ejemplo, del Tercer Reich, del Tercer Reino, como un milenio, ¿no? O sea, todos han tenido como un deseo, y no solamente los dictadores tipo Hitler, sino que el hombre en general históricamente ha tenido siempre la esperanza de vivir un tiempo mejor, un tiempo de dorado, un tiempo de gloria. Y además tenemos que la Biblia nos habla de ello. La Biblia nos enseña, y eso en parte lo hemos visto en los pactos. Dios promete a través del pacto de Abraham un tiempo en el futuro, un tiempo de gloria para Israel y por añadidura un tiempo en el que las demás naciones van a vivir un tiempo especial, un tiempo dorado, una época, que nunca
hemos vivido una especie de repetición, digo una especie porque no tiene que ver con el tiempo del paraíso o el tiempo del Edén, pero como que en la mente del hombre ha querido volver a vivir una experiencia así, una experiencia del paraíso, del Edén, ¿no? Una época dorada. Así que tenemos esto, que la Biblia sí que nos habla de un tiempo idóneo, de un tiempo dorado para Israel y para las demás naciones. Otra cosa que tenemos y que sabemos es que prácticamente todos los cristianos normales, vamos a decir, todos creen en que va a haber una segunda venida de Cristo. Nosotros, como Iglesia, creemos en esto firmemente y no solamente creemos en que va a haber una segunda venida, sino que de la misma manera que hubo una primera venida, que fue una primera venida literal y física, va a ser la segunda venida. Nosotros tenemos esta creencia, que Cristo va a venir y va a venir literalmente, como dice la Biblia, literalmente, y físicamente, y va a haber un reino de 1000 años. Cuando nos habla del milenio es de un reino perfecto, de un reino de justicia de 1000 años, donde Cristo va a establecer la justicia perfecta. Así que, como digo, todos los creyentes que creemos en una segunda venida de Cristo y que esta segunda venida de Cristo es una venida literal, una venida física, no va a ser algo espiritual, no va a ser algo como algunos creen, un reinado espiritual en el cielo, y que esa segunda venida va a representar una victoria completa de Cristo sobre todos sus enemigos. Satanás será atado, el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego, habrá una victoria sobre todas las naciones y después de eso se establecerá este reinado de 1000 años, este milenio. Así que, bueno, esto lo creemos no todos de la misma manera, pero vamos a ver exactamente cómo vemos y cómo creemos nosotros que es en base a que creemos en un estudio que es algo de lo que hemos hablado desde el principio literal de la palabra. Así que lo que va a marcar la diferencia entre grupos, vamos a decir, cristianos, es cómo están ordenados estos acontecimientos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber si el milenio es un tiempo futuro o si el milenio es un tiempo pasado o es un tiempo presente? Si la tribulación y la gran tribulación, o sea, los tiempos de la tribulación, los 7 años que veremos de dónde salen esos 7 años, cuando empecemos con el libro de Daniel, veremos exactamente de dónde viene, dónde está situado eso, si antes del milenio, si después del milenio, si es algo que ya pasó o es algo que está por venir. Todo eso, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque de alguna manera estas variaciones o estos cambios de tiempo, si va a ser cosas del futuro, presente o pasado, va a cambiar y va a transformar o va a modificar, sería la palabra, nuestro entendimiento, nuestro saber cómo son las cosas y cómo nos afectan a nosotros. O sea, en la manera en la que Dios va a actuar en nuestra vida, en la manera en la que vamos a ver que van a suceder las cosas no solamente de manera personal, sino en los acontecimientos que tiene que haber sobre la tierra, sobre la Iglesia, sobre el Estado de Israel, va a ser diferente dependiendo
de cómo nosotros vamos a colocar estos tiempos, estos acontecimientos. Yo no sé si me estoy explicando, pero quiero insistir esto, ¿no? Que el milenio, este tiempo de 1000 años, y la tribulación, ese tiempo de 7 años, que vamos a ver de dónde salen también, depende de dónde estén situados, va a cambiar, va a modificar nuestro entendimiento bíblico. Y lo vamos a ver. Así que, si nosotros somos gente que estudiamos la Biblia con seriedad, si escudriñamos la palabra con seriedad, veremos que estas cosas cambian el enfoque de la palabra hacia nosotros. Hay gente que no le da mucha importancia, como he dicho antes, a todo este tema escatológico. Bueno, pero para los que sí le dan importancia y sí están estudiando la palabra, tiene un punto muy importante. Así que podríamos empezar a decir que Dios cumple sus propósitos en esta tierra, los cumple especialmente en el milenio. Por eso es importante. E intentaremos ir explicando todo esto. Bueno, ¿qué diferentes visiones hay? ¿Qué diferentes interpretaciones? Bueno, vamos a hablar, no va a dar tiempo hoy, pero vamos a hablar de cinco diferentes interpretaciones de cómo están colocadas estas cosas. Vamos a hablar de los premilenaristas. Son aquellos que creen que Cristo viene antes del milenio. Y de los premilenaristas hay dos tipos. Son los premilenaristas históricos y los premilenaristas dispensacionales. Dos tipos de premilenaristas. Luego están los amilenaristas, los posmilenaristas y los preteristas. ¿Vale? Ahora suena todo un poco de lío, pero iremos viendo por partes. Hoy posiblemente no sé si terminaremos ni siquiera con el premilenarismo. Entonces, premilenarismo. Estamos diciendo que hay dos tipos de premilenaristas o dos tipos de personas que creen que Cristo viene, la segunda venida de Cristo es antes de este tiempo de 1000 años. Es un tiempo futuro, pero es un tiempo donde Cristo viene antes. Hay dos tipos, los históricos y los dispensacionales. ¿Quién son los premilenaristas históricos? Vale. Ya hemos dicho que un premilenarista histórico es uno que cree que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Premilenaristas históricos y dispensacionales. También un premilenarista histórico es uno que cree en cierta manera, aquí hay un poco de matices, creen en la literalidad de este tiempo de 1000 años. Y digo que en cierta manera porque ya los premilenaristas históricos hay algunos que no creen tanto en que sea un tiempo definido de 1000 años. La mayoría sí, pero ya hay grupos que no. Sin embargo, dentro de los premilenaristas dispensacionales, prácticamente el 100% creen que es un tiempo literal de 1000 años. Un premilenarista histórico basa toda su creencia en el capítulo 20 de Apocalipsis. El capítulo 20 de Apocalipsis. Y al solo poner su atención en el capítulo 20 de Apocalipsis y no poner nada de su atención en los textos del Antiguo Testamento, todos los textos que nos hablan del milenio,
aquí hay el punto clave donde se diferencia un premilenarista histórico de un premilenarista dispensacional. Y es que un premilenarista histórico cree que no hay distinción entre Israel y la Iglesia. Un premilenarista histórico piensa que Israel ha perdido sus derechos en recibir las promesas de Dios y todos los derechos que tenía Israel han pasado a la Iglesia. Los premilenaristas históricos, en cierta manera, no creen en que los pactos, que el pacto de Abraham sea un pacto incondicional. Creen que sí que ha habido condiciones y al haber habido condiciones, esas condiciones no las ha cumplido Israel y por no haberlas cumplido han perdido su derecho de recibir las promesas de Dios. Eso es la creencia, que esto es como va a pasar con los amilenaristas y en cierta manera los posmilenaristas, pero para no liarnos. Así que un premilenarista histórico no hace distinción. Cree que las promesas a Israel han pasado a la Iglesia. ¿Y esto cómo se llama? Esto es lo que se llama la teología del reemplazo. Han reemplazado a Israel por la Iglesia, ¿no? Esto es en lo que creen los premilenaristas históricos. Creen en esta teología del reemplazo. ¿Qué otra diferencia hay entre un premilenarista histórico y un dispensacional? Un premilenarista histórico es uno que cree en el que el arrebatamiento, el rapto, cuando Jesús va a venir a buscar a su iglesia, este acontecimiento se produce al final de la tribulación, justo antes de que empiece el milenio. Eso es lo que cree un premilenarista histórico, que el rapto es después de los 7 años en que empieza la gran tribulación, justo antes del milenio. Un premilenarista dispensacional, normalmente el 100% de los premilenaristas dispensacionales son pretribulacionistas, o sea, creen que Cristo va a arrebatar a su iglesia al principio de la tribulación. Así que estamos viendo especialmente dos diferencias entre estos dos tipos de premilenaristas. Los dos creen que Cristo viene antes del milenio. Los dos creen más o menos en una interpretación literal en cuanto al milenio, pero creen de manera diferente en cuanto al rapto. Los históricos creen que es al final de la tribulación, esto se llama post-tribulacionismo, y los dispensacionales creen que es al principio, esto se llaman pretribulacionista. Entonces, un dispensacional es una persona que es premilenarista y pretribulacionista. Un premilenarista histórico es premilenarista, pero post-tribulacionistas. Espero que esto pueda quedar claro. Así que ellos creen que la Iglesia va a pasar el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación. Los 7 años de la tribulación es un tiempo en el que la Iglesia va a estar. Entonces, pues como he dicho, se les llama post-tribulacionistas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que para llegar a este tipo de conclusión tienen la necesidad de espiritualizar ciertas partes de lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Como he dicho antes, el premilenarismo dispensacional es estrictamente literal, que es como creemos nosotros o como deberíamos de creer. En cuanto al milenio, creo que sí que como iglesia
debemos de tener una posición definida y clara. Y la respuesta o la posición definida y clara para la Iglesia, bíblicamente, literalmente, debe de ser un premilenarismo pretribulacional. O sea, que Cristo viene antes del milenio, pero arrebata a su Iglesia antes de la tribulación. Lo estoy repitiendo muchas veces. Si luego alguien o otro día tiene alguna pregunta sobre esto, pues que me lo haga sin ningún problema. ¿Qué inconvenientes, qué dificultades tiene un premilenarista histórico? Bueno, como acabo de decir, tiene una falta de literalidad con lo que dice el Antiguo Testamento. Ese es el primer fallo. No puede cumplir literalmente lo que está diciendo el Antiguo Testamento en cuanto al milenio. No lo cumple. Segunda dificultad que tiene. Bueno, el no poner a Israel en el lugar que le corresponde. Como ya hemos dicho, que ellos creen en la teología del reemplazo, que Israel ha sido desestimado. Israel, por no cumplir las condiciones del pacto, ha sido desestimado. Y la Iglesia ha tomado su sitio. Pero si vamos al capítulo 11 del libro de Romanos, vemos en el libro de Romanos 2 versículos, por ver alguno. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pablo aquí es bastante claro. ¿Ha sido desechado Israel? ¿Ha sido, no ha cumplido su parte del pacto y ha sido desestimado? Pablo contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Respuesta de Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión, por su incumplimiento, porque no pudieron cumplir el pacto, ha venido salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea que aquí nos está diciendo que incluso su haber fallado en el cumplimiento del pacto nos ha beneficiado a nosotros. Pero ellos no han quedado desestimados, sino que si Dios ha tenido misericordia de unas ramas injertadas, que somos los gentiles, que no somos ramas originales, ¿cómo Dios no lo va a tener con las ramas originales? Así que el otro inconveniente del premilenarismo histórico es que no está poniendo a Israel en el sitio que les corresponde al pensar que Israel tiene que estar durante toda la tribulación, ¿no? Otra cosa que acabamos de decir, que no se cumplen los pactos. No se cumple la literalidad de los pactos. Ya hemos visto, hemos leído los pactos y hemos visto que son pactos incondicionales, sin condiciones para Israel. Pero, aquí se espiritualizan los pactos para llegar a decir que Israel sí que debería de haber cumplido esos pactos. Entonces, por esa razón, Israel queda desestimado. Y entonces, al final, Israel no cuenta, no tiene sitio. Todo lo que tiene que ver, todo lo que vemos que Israel tiene que pasar en la tribulación, se le atribuye a la Iglesia. Por eso la Iglesia, dicen los premilenaristas históricos, por eso creen que la Iglesia tiene que pasar la tribulación, porque aquellas cosas que deberían de venir por Israel
ya no vienen para Israel, solamente vienen para la iglesia. Vale, otro asunto, también un poquito complicado. Según Paul Bengwer, un teólogo, él habla de algo que se llama la revelación progresiva. ¿Qué es este asunto de la revelación progresiva? Vamos a ir al capítulo 16 de Juan. Capítulo 16. Versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nos damos cuenta cuando leemos esto, Pablo está tratando y está diciéndole aquí a los romanos que hay cosas que en el momento en el que Pablo las está hablando, ellos no las pueden sobrellevar, no las pueden entender, que necesitan un tiempo futuro en cuanto a esta venida del Espíritu que les hará saber y conocer todo lo que habrá de venir. Así que no siempre, pero vemos que hay cosas que a medida que pasa el tiempo, podemos entenderlas más y más. Esto es una verdad. Pasa muchas veces. Hay revelaciones del Antiguo Testamento que las entendemos en el Nuevo. Hemos hablado de algún día de cuando Juan dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". ¿Cómo entendemos cuando en el Antiguo Testamento estaban sacrificando los corderos? Entendemos cuando Juan Bautista nos explica y está diciendo que todo aquello eran sombras, eran tipos de lo que iba a venir en el futuro, de lo que iba a pasar con Jesús. Y así nos pasa muchas veces, nos pasa con el arca de Noé, nos pasa con muchas cosas que se nos presentan en el Antiguo Testamento y las entendemos en el tiempo. Nos pasa con el libro de Daniel. Hay cosas que están selladas, que no se pueden entender ese momento. Pero dice que algún día podremos entender ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué ha pasado? En los tres primeros siglos, desde el siglo I hasta el siglo IV, más o menos la tendencia era de creer en el premilenarismo histórico, en este premilenarismo histórico. Cuando Constantino, el emperador Constantino, declaró oficialmente el cristianismo como la religión oficial, esa declaración que hizo Constantino trajo muchos cambios. Hubo, pues la iglesia que estaba siendo perseguida dejó de ser perseguida y en cierta manera mucho del carácter de santidad, especial que tenía la iglesia lo perdió. Al ser la iglesia oficial lo perdió. Y también hubo un cambio en la manera de entender el milenio y se empezó a desestimar este premilenarismo histórico y empezó a tener la iglesia una creencia amilenarista. Veremos qué es ser una milenarista. Es, prácticamente todo lo contrario de lo que es un premilenarista dispensacional, que es en lo que debemos creer. Viene este amilenarismo que además
toma mucha fuerza porque es la postura oficial, vamos a decir, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica históricamente ha sido y sigue siendo amilenarista, ¿no? Y bueno, también hay iglesias y hay gente que han tenido ese tipo de postura en cuanto al milenio, ¿no? Pero especialmente y de manera muy grande ha sido la Iglesia Católica. En el siglo XIX y a partir de esas fechas empezó a desarrollarse este sistema del dispensacionalismo. Hubo una extensión muy grande de ello porque hubo mucho evangelismo, hicieron mucho evangelismo por muchos sitios y bueno, ellos predicaban o enseñaban este premilenarismo dispensacional, que no es una postura nueva de ahora, es una postura que la ha habido siempre y que vemos en la propia escritura cómo se desarrolla, porque lo que estamos haciendo es no alegorizar la palabra, la estamos interpretando literalmente. Así que, bueno, estamos mucho más cerca de entender correctamente lo que la palabra está diciendo. Pero ¿qué ha pasado? Mucha gente ha dicho, bueno, es que esto es una teología moderna, esto es un entendimiento moderno. Si fuera ese el caso, si fuera el caso de que hay gente que quiere desestimar el premilenarismo dispensacional por ser algo moderno, bueno, este concepto que acabamos de decir de la revelación progresiva casi le estaría dando la razón. Casi estaría dándole la razón. Pero no estamos tratando de eso, porque nosotros tampoco somos, vamos a decir, no somos iglesia dispensacional, ¿no? No vamos a meternos en líos de este tipo. Pero al creer en este premilenarismo, en que Cristo viene antes del milenio, claro, nosotros sí que estudiamos las profecías del Antiguo Testamento. Y es una de las cosas que vamos a hacer y que va a dar un poquito más de sentido a todo esto que estamos hablando hoy. Cuando terminemos estas posturas en cuanto al milenio, lo que vamos a hacer va a ser estudiar precisamente el libro de Daniel, porque eso nos ayuda a entender por qué decimos esto, por qué hablamos del tiempo de la tribulación, de dónde nos sacamos esos 7 años, por qué creemos que el milenio no ha venido todavía y que no, o porque los amilenaristas dicen que estamos en el milenio. ¿Por qué creemos eso? Bueno, vamos a interpretarlo según lo que dice la Escritura, literalmente, y lo vamos a ver. Así que, bueno, sí que estamos viendo lo que dice la Escritura. No nos hemos olvidado, no hemos dejado a un lado el Antiguo Testamento y nos estamos centrando solamente en el Nuevo Testamento o en el capítulo 20 de Apocalipsis. Así que, bueno, ya hemos visto, hemos hecho un repaso de lo que es el premilenarismo histórico. Una visión en cuanto al milenio, en parte correcta, en cuanto a cuándo viene Cristo, que viene antes del milenio, en cuanto a ser bastante literal, pero en ciertas cosas no muy correcta, en el sentido de que hay cosas que no las han visto literalmente. Ellos, como he dicho, creen en esta teología del reemplazo, en que Israel ha perdido su lugar, su sitio. Entonces hay una también espiritualización de los pactos. Los pactos se han interpretado de una manera que no es como está escrito, que no es como está escrito, y por eso quise empezar estos estudios con el tema de los pactos, ¿no? Y ya tendríamos que entrar, pero ya se nos ha ido el tiempo, es lo que vamos a hacer el próximo día, en el premilenarismo dispensacional, que esto es
por decirlo de alguna manera, lo que nos interesa. Saber exactamente qué es eso. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué llegamos a decir que incluso en nuestra declaración de fe nos declaramos premilenaristas? No hablamos de dispensacionalismo, el dispensacionalismo es el nombre que se le da, pero hablamos de premilenaristas. ¿Por qué creemos en eso? ¿Y qué es el fundamento? ¿Dónde estamos basando nuestra creencia bíblicamente para esto? Entonces, el premilenarismo voy a resumir por encima y ya el próximo día entraremos en detalle. Es actualmente la postura más predominante en el mundo. Sí es verdad que si hiciéramos una encuesta y la gente votara, pues posiblemente el amilenarismo ganaría por ser que la Iglesia Católica es amilenarista. Aunque si puedes hablar con muchos sacerdotes en cuanto a la escatología, en cuanto a milenarismo, y te aseguro que muchos de ellos ni saben de qué les estás hablando. Pero bueno, si fuera que pudieran votar, esto sería. Pero dentro del mundo cristiano, del mundo protestante o evangélico, como queramos llamarlo, la postura mayoritaria es el premilenarismo dispensacional. Entre otras palabras, lo que somos nosotros, o lo que de la manera de pensar más o menos que tenemos, o por lo menos la mayoría. Creemos en que Cristo viene antes del milenio, creemos que la tribulación, los 7 años de la tribulación, es un periodo de 7 años antes del milenio, creemos en un rapto, en un arrebatamiento al principio de la tribulación, al principio de esos 7 años. Quiere decir que la Iglesia no está. Hay gente que cree que ese rapto pretribulacional va a ser a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio. Bueno, también es una postura muy aceptable. Pero bueno, en ningún caso creemos en que la Iglesia ha sido la que sustituye a Israel. No creemos en la teología del reemplazo, en que Israel ha perdido su lugar por no cumplir los pactos. Así que lo que queda descartado es que Cristo reina actualmente de forma espiritual, que Cristo no está reinando físicamente, pero reina de manera espiritual, es como creen muchos amilenaristas, la mayoría de ellos, y tampoco creemos en el que el diablo actualmente está atado, ¿no?, esperando un día al final del milenio en el que será suelto. Así que estas son cosas importantes, ¿no?, y que nos van a dar un poco un punto de partida para el próximo día poder seguir un poco desarrollando este pensamiento premilenial. Así que lo siento, pero se nos ha ido ya el tiempo. Sí que es verdad que el próximo día el tema este es un tema muy interesante, bueno, porque vamos a poder ver, ¿no?, todo su desarrollo, todo su apoyo en lo que la palabra nos está diciendo. Y como he dicho antes, una vez que terminemos estas 5 posturas, las otras las intentaremos hacer de manera más breve, nos iremos al libro de Daniel, porque el libro de Daniel nos va a dar argumentos también para poder ver y poder entender por qué tenemos este pensamiento premilenial, ¿no?, este pensamiento de que Cristo viene antes del milenio. Y aquí ya acabo. Siento si me he alargado un poquito más de la cuenta. Muy bien, pues lo que sí vamos a empezar a hacer es, como hay un poco de lío de preguntas y de cosas, si alguno tiene alguna pregunta, pues si queréis mandársela a Pedro o si queréis mandármela a mí,
Bueno, pues igual podemos ir respondiendo, igual no todas el mismo día, pero alguna podemos ir respondiéndolas. Y así vamos quitando dudas. Nada más. Muchas gracias a todos por la atención y que Dios os pueda bendecir.